forma de cómo expresar el agradecimiento que tenemos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Simplemente cantamos y te dedicamos himnos y coros tratando de expresar lo que hay en nuestros corazones. Muchas veces es mejor simplemente mantener silencio y dejarte saber internamente que tú eres Dios y no hay más. Deseamos que hayas recibido estos cánticos, Padre, que te dedicamos con gozo, Padre, porque solamente tú lo mereces. La vida es difícil, pero sabemos que tú estás aquí presente, que tú siempre estás con nosotros y no importa lo que el mundo nos traiga, podemos confiar en ti. Damos gracias una vez más por habernos traído aquí y damos gracias por este tiempo y humildemente pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas y pecados y tu bendición ahora en este lugar. Que tú seas honrado y glorificado como solamente tú mereces. Es nuestro deseo y es lo que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Siempre me agarro. Y mientras se acomodan, les pido que vayan conmigo y busquen en sus Biblias el Salmo número 3, cual vamos a tener como lectura en esta mañana. Salmo número 3. Y aunque ese es el enfoque del estudio en esta mañana, vamos a ir a través del segundo libro de Samuel como referencia al contexto de este Salmo número 3. Y comenzando con el versículo 1 del Salmo, la palabra dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Todos juntos. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah y amén. Bendita sea su palabra. El libro de los Salmos es conocido como el himnario bíblico. Este contiene 150 salmos consistiendo de cánticos, poemas y oraciones que han sido usados en cultos y devocionales por la nación de Israel, al igual que la iglesia a través de las edades. Si notaron aquí, en particular en este salmo, vimos la palabra Selah en 3 ocasiones. Este término en sí aparece en los salmos alrededor de unas 71 veces y en el libro de Habacuc en varias ocasiones. El término hace referencia a un término musical o litúrgico del que se desconoce el sentido preciso. En otras palabras, no sabemos claramente lo que significa. Existen varias interpretaciones, algunas de ellas lo comparan como el uso de la palabra amén para nosotros. Pero se estima que el uso en los salmos en particular es una pausa que indica el momento de las bendiciones en el culto. Dicho de otra forma es, como mencioné, los salmos son cánticos, poemas que se utilizan como parte del culto, como vamos a hacer en esta mañana. Y se hacían pequeñas pausas, en el caso aquí, donde el autor usaba el término Selah
para expresar una pausa donde entonces el culto, la iglesia como tal, hacía bendiciones o bendecía lo que se estaba llevando a cabo. Simplemente como información. Los salmos, como estaba mencionando, cubren una gran variedad de experiencias espirituales. Algunos expresan gran alabanza, mientras que otros declaran un profundo lamento. Algunos expresan necesidad o quebrantamiento y otros proclaman agradecimiento y una gran admiración acerca de la grandeza, bondad, misericordia y amor de Dios. Por ejemplo, el rey David, a quien se le atributan ser autor de un gran número de los salmos, sino la mayoría de ellos, a través de los salmos, él expresó su gozo, agradecimiento, confianza, alabanza y admiración por lo que el Señor había hecho en su vida y la gran relación que él disfrutaba con su Dios. Por otro lado, en varias ocasiones, David también declaró su temor, lamento, preocupación o desesperación y le clamó al Señor por su ayuda y restauración. Debido a que los salmos son experiencias espirituales y personales, por eso es que para el lector es beneficioso tener un entendimiento del trasfondo de los eventos y los personajes relacionados al tema o contexto de los particulares salmos. En otras palabras, no simplemente leer el salmo como tal, pero saber por qué se escribió, cuándo se escribió, qué estaba sucediendo cuando el autor lo escribió. Y ese es el caso del Salmo 3. Cuando este fue escrito y fue escrito por David, se encontraba él en una de las épocas difíciles de su vida, siendo una vez más perseguido. Como sabemos en la historia, antes de él llegar a ser rey, Saúl, el que era el primer rey de la nación, debido a sus celos, empezó a perseguir a David, a asolarlo, debido a que él sabía que ya David iba a ser el próximo rey. Y trató de asesinarlo varias veces. David tuvo que huir, esconderse en las cuevas, unirse a otras naciones. En esta ocasión, cuando él escribe este salmo, David se encontraba huyendo de su propio hijo, Absalón, quien se había rebelado en contra de él y lo quería asesinar. Ya David era un hombre mayor para esta época. Para verdaderamente entender el mensaje del Salmo 3, tenemos que comenzar con el evento que vino a ser parte de la gran caída espiritual de David. Y en el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 11 al 18, se encuentra la historia de los eventos que originaron esta situación. Comenzando en el capítulo 11 de esa el segundo libro de Samuel, se nos dice que David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus fieles soldados. Y entonces, para cubrir su pecado, después de haber tratado de engañar al esposo para que se juntara con su esposa, él manda a asesinar a Urías, el esposo, en el campo de batalla. Debido a su pecado, Jehová manda a Natán, el profeta, a declararle a David cuál iba a ser su castigo. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, si van conmigo, los versículos 10 al 11, leemos cuál fue la sentencia o el castigo de Jehová hacia David. Versículo 10 del capítulo 12 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. En otras palabras, a pesar de que para ese punto David se había arrepentido cuando Natán lo confrontó, su hogar iba a sufrir las consecuencias de sus acciones, de sus pecados. Él iba a tener tribulación, iba a tener tensión, iba a tener conflicto, iba a tener violencia
dentro de su propio hogar. Y en los próximos capítulos de ese libro de Samuel encontramos y podemos observar el cumplimiento de la profecía que Natán le dice. Y esto es también un punto de importancia para nosotros. Tenemos que comprender que el arrepentimiento y el perdón no equivalen y ciertamente no significan la eliminación de nuestras consecuencias por nuestros pecados. Si yo soy un asesino y soy sentenciado a pena de muerte por las leyes de este mundo, yo puedo arrepentirme, yo puedo pedir perdón, yo puedo declararle al Señor que yo me arrepiento de lo que he hecho y venir a ser un hijo de Dios. Eso no quiere decir que no voy a sufrir las consecuencias de mis acciones, la pena de muerte. Simplemente me deja saber que cuando eso se lleve a cabo, el Señor me va a recibir con brazos abiertos en el reino de los cielos. Una no tiene que ver con la otra. Está en las manos del Señor, en su soberanía, el determinar lo que Él va o no va a permitir como consecuencia de mis pecados. Él puede perdonar y librarme de las consecuencias, como a la misma vez puede permitir que las sufra. Y tenemos que entender eso, porque el que yo pida perdón, y el Señor me dice que si yo pido perdón, Él me perdona, no significa que estoy libre de consecuencias. Y eso es de gran, suma importancia, porque muchas veces pensamos, yo me arrepentí, así que no tengo que pagar. Hermanos, sí hay que pagar. La deuda se debe, y yo la causé. Y en el caso de David leemos en el capítulo 13 de ese libro de Samuel, el segundo libro, que los problemas comienzan cuando Amnón, uno de sus hijos, después de violar a su propia hermana Tamar, la desprecia como una mujer de la calle. Así que vemos ya que dentro de su hogar hay maldad. David se entera de lo que su hijo hace. Y nos dice el libro y la historia que él se enojó grandemente con su hijo. Sin embargo, no tomó ningún tipo de acción disciplinaria. En otras palabras, él se molestó que su hijo violara a su hermana. Y ya. Y estamos viendo entonces a un David un poco diferente. Porque David en su juventud era un hombre de carácter fuerte, firme, donde él no toleraba la injusticia. Y aquí dentro de su propio hogar vemos un pecado de esa magnitud. Y él se enoja, sin embargo no toma ningún tipo de acción. Eso no le cayó muy bien a otro de sus hijos, Absalón, hermano de Tamar. Y como ve que su padre no toma ningún tipo de acción, él decide tomar la disciplina y asesina a su hermano en venganza por su hermana. Y estamos viendo ahora el cumplimiento del juicio del Señor, donde dijo que dentro de su vida, su hogar, la espada nunca se apartará. Años más tarde, después que Absalón asesina a su hermano, él huye de su hogar y se separa de su padre, temiendo lo que podía suceder. Y el historial nos dice que años más tarde David por fin llama y dice a Absalón que regrese. Y él vuelve. Pero la relación entre ellos no había verdaderamente sido reconciliada. Donde dice que cuando él llega, David le dice a su general: yo no quiero verle la cara. Sí que regrese, pero no está aceptado. Y así somos muchas veces. Te perdono de lejos, te perdono a mitad, te perdono hasta este punto. Qué diferentes somos de nuestro Señor, donde dice la palabra que Él nos perdona en totalidad. Él se olvida de nuestros pecados tan distante como el este es del oeste. Él no guarda rencor. Él no los mantiene ahí en memoria para el próximo argumento. ¿Tú te acuerdas cuando hiciste? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Sí, yo te perdono, pero viene el próximo. Pero aquella vez, pero no me habías perdonado. Sí, pero ahora otra vez.
y sacamos a reducir el pasado. Ese no es nuestro Señor. Él perdona y queda olvidado. David no pudo olvidar y ignora a su hijo aunque lo invita. El historial continúa y dice que unos años más tarde sí, ya por fin lo acepta. Pero para esa época Absalón ya estaba rebelado, por decir, contra su padre, por la hipocresía, pudiéramos decir, o la maldad que ya se había establecido. Y él organiza una rebelión contra su propio padre. Y parte del pueblo le sigue a él. Políticamente lo manipula y se gana a una gran porción del pueblo. Y se rebela contra su padre, toma posesión del palacio y toma posesión de las concubinas de su padre. En 2 de Samuel capítulo 16 versículo 22 leemos: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Exactamente como el Señor había dicho, se cumple lo que Jehová había determinado cuando dijo: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y su prójimo vino a ser su propio hijo. Miren qué tipo de hogar existía ahí. Las reuniones familiares deberían de haber sido excelentes. Un hermano viola a la hermana, el otro hermano asesina a su hermano, el padre ignora la violación, la hija queda totalmente desgraciada, el hijo se tiene que ir porque asesina al hermano, regresa y se rebela contra su padre, le quita el reinado, le quita el trono y se acuesta con sus concubinas. ¡Qué familia! Y estamos hablando del rey David, el rey más famoso de la nación de Israel. Y eso debe ser una gran enseñanza para todos nosotros. En la Biblia no hay nadie perfecto excepto uno, Jesucristo. Sus siervos eran tan imperfectos como usted y yo, y en algunos casos un poco peor. Vemos como hombres y mujeres en las Escrituras, siervos delicados de Dios, también caían espiritualmente, también cometieron errores, también hicieron cosas que en muchos casos no se podían ni explicar. Bajo estas circunstancias, bajo este evento que estamos leyendo y lo que ha sucedido, David es inspirado y escribe el mensaje contenido en el Salmo 3. Y esta es una oración a Jehová, donde podemos ver las diferentes emociones que el rey estaba pasando y la seguridad que él encuentra, a pesar de lo que estaba pasando, la seguridad que él encuentra en su Dios. Y él comienza el salmo declarando la tribulación en que se encontraba. Dice ahí: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, dice el versículo 1. Y como mencionamos anteriormente, al escribir el salmo, David se encontraba en gran dificultad con su propio hijo, dirigiendo lo que parecía ser una exitosa rebelión en contra de él. En 2 Samuel, volviendo al capítulo 15, el versículo 12, dice: y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. La conspiración se hizo poderosa. Muchos de los que antes eran fieles súbditos, amigos y asociados de David, ahora se habían unido con aquellos que querían destruirlos. No fueron unos pocos, fue una gran multitud la que se unió a su hijo. Lo que quiere decir que Absalón hizo un gran trabajo en convencer las mentes de aquellos que eran seguidores, siervos de David. Y quizás era debido a que el testimonio de David posiblemente se había deteriorado por lo que había hecho. La situación con Betsabé, el asesinato de Urías, el deterioramiento de su hogar, su hijo violando a la hermana, el otro hijo asesinando a su hermano.
Hermanos, el chisme no es nada nuevo. La gente habla. Y Absalón tenía información interna. El pueblo estaba viendo a David como un hombre diferente. No aquel a quien ellos antes lo veían como el gran rey, el gran líder. Y quizás pensaron, este no es el mismo hombre. Y posiblemente para David, esto pudo haber sido lo más doloroso. Cuando ellos llegaron a decir, muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. La gente que antes lo veían a él como ese hombre tan cercano a Dios, ahora decían, ni Jehová mismo lo va a salvar. Este no es el mismo hombre. Esa relación ya no existe. Y eso es gran causa del mismo testimonio que nosotros podemos presentar. Sí, yo soy cristiano. Y nos identificamos con Cristo. Y la gente nos mira como, sí, pero tú haces esto. Yo te vi aquí, estabas con aquellos. Y hay que tener cuidado del testimonio que presentamos. Y posiblemente ese fue el problema de David. Dice, no, ya él no es lo que era antes. Pero a la misma vez también ese es el error número uno que pueden cometer aquellos que persiguen o atacan a los hijos de Dios. Y es el error más grande que nosotros mismos también podemos cometer cuando estamos enfrentando dificultades. El pensar que el Señor abandona a sus hijos debido a sus imperfecciones o debilidades. Y a veces pensamos de esa forma. No, pero es que yo he hecho esto. El Señor no puede estar conmigo. El Señor no me va a ayudar. El Señor ya ni me oye las oraciones. Y nos sentimos de esa forma porque sabemos que estamos mal. Estamos cometiendo un pecado constantemente. Y nos dejamos guiar por él. Y nosotros mismos hemos establecido una distancia con el Señor. Y podemos pensar de esa forma. Y así piensan aquellos que nos ven. Cristiano, yo sé que cristiano es este. Y piensan que el Señor ya no está con ellos. Salmos 37:8, la primera parte dice, porque Jehová ama la rectitud. Pero dice, y no desampara a sus santos. Tenemos que entender que es, por el contrario, las Escrituras nos afirman que el amor de Cristo es tal que Él nunca nos abandonará y nos desamparará aun cuando no merecemos ser perdonados. El hecho de que yo caiga, el hecho de que yo cometa errores, el hecho de que yo haya pecado, no significa que Cristo ahora no me ama o me ama un poco menos. El amor de Cristo es igual cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy en el medio. Él me ama, simplemente Él me ama, porque Cristo es amor. Cristo no es algo que va a hacer, Cristo no es algo que pueda hacer, Cristo es amor. Su persona, quien Él es, simplifica y es amor. Por lo tanto, cuando Él dice que Él ama en su totalidad, no a porción, no temporariamente, no cuando Él lo siente. Él simplemente es amor. Y cuando Él ama completamente. Por eso es que tenemos que entender que mis faltas siguen siendo faltas, que mis faltas y mis pecados necesitan ser arrepentidos, que mis faltas y pecados necesitan ser perdonados. Pero cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, su amor nunca me va a abandonar. Y esa es la confianza que podemos contar y mantener. Notemos también que David no se está quejando contra Dios, sino que él está presentando sus circunstancias cuando dice, oh Jehová, ¿cuándo se han multiplicado? Muchos son los que dicen. David, reconociendo su situación, él acude al único que le puede ayudar, al único que le puede restaurar, y acude a su Dios, Jehová. Es importante notar que aunque David estaba clamándole al Señor, pidiendo al Señor que lo restaurara, que lo protegiera, que lo ayudara, la situación en que él se encontraba
vino como resultado de su propio pecado. Él se encontraba en la situación que estaba porque vino el castigo que el Señor le había dicho que iba a venir. Él causó su propio problema. No fue que injustamente se rebelaron contra él. Y hay que entender eso, que muchas veces nosotros causamos nuestros propios problemas. Nosotros somos los que creamos la situación. Y entonces venimos al Señor: Señor, ayúdame, límpiame, sácame, restáurame. Perfecto. Debemos acudir a Dios, pero tenemos que comprender por qué estamos donde estamos. No simplemente decir que injusta es la vida. Oh, Satanás me está atacando. En ese caso yo soy Satanás. David actuó como Satanás cuando cometió adulterio. David actuó como Satanás cuando hizo y trató de engañar al esposo. David definitivamente actuó como Satanás cuando mandó asesinar al esposo de Betsabé. Ahí no fue Satanás diciendo, ese fue David. Quizás se dejó manipular, pero fue él quien tomó las decisiones. Una vez más, Jehová es amor. Y la relación de David con su Dios se mantuvo aún cuando él cayó. Por eso es que, no obstante, debido a la relación que David había mantenido con Jehová, que era conocido como un varón conforme al corazón de Dios, él sabía, él necesitaba acudir a su Dios, y constantemente se humillaba y declaraba su dependencia y confianza en su Dios, como lo dice aquí. Mas tú, Jehová, eres mi escudo. Mas tú, Jehová, eres mi protección. Nosotros de igual forma tenemos y debemos presentarnos ante el Señor humildemente y ser honestos con nuestras necesidades y nuestros pecados. No ser arrogante: Señor, tú tienes que hacer. Señor, tú me debes. Señor no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. Y David reconocía: yo he pecado, y se humillaba. Y en esta situación él dice: son muchos los que se han rebelado contra mí. Son muchos los que dicen: Señor, tú no me vas a ayudar. Y él está presentando su situación. Y nosotros de igual forma debemos presentarle los pesares de nuestro corazón a Cristo. Expresarle nuestras preocupaciones, a la misma vez teniendo fe de que Él nos puede restaurar. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Fíjense, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. No es que hayas trabajado 8, 10, 12 horas al día y estás cansado. Ven a mí ahora que te voy a dar un mensaje. Venid a mí, dice el Señor, con tus penas, con tus dolores, con tus sufrimientos, con tus pesares, con tus injusticias, con todo aquello que estás cargando en tus hombros. Ven a mí. Por eso Él dice trabajados y cargados. Porque cuando estamos pasando ese momento de dificultad, es una carga. Sentimos la tensión no solamente emocionalmente, mentalmente, pero físicamente. ¿Cuántas veces nos sentimos el cuello que está como si tuviéramos un alicate apretando de la presión que tenemos por lo que está sucediendo? El Señor lo sabe y dice: ven a mí, tráemelo a mí. Y dice: yo os haré descansar. Fíjense lo que Él está diciendo. Él no dice: ay, yo te quitaré el problema, yo resolveré el problema, yo te voy a desaparecer el problema. No, Él dice: yo te haré descansar. Dentro de esa tormenta, dentro de ese problema, dentro de esa tribulación que tú estás pasando, yo, el Dios del universo, el Todopoderoso, el que ha creado todo lo que tú puedes ver y lo que no es, yo te voy a hacer descansar. Nos va a dar la paz que necesitamos, la sabiduría, lo que sea necesario para poder no solamente estar en la tormenta, cruzar la tormenta y salir de la tormenta en el poder de Cristo. Y eso es lo que Él está diciendo.
Y David entendía eso. Y por eso él dice, Señor, esta es mi situación. Este es mi problema. Y no quiere decir que él estaba pasando feliz. Estaba ahí al lado del laguito pescando. No, no. Él estaba en dificultad. Él tenía su tribulación. Y no era él solo. Cuando él sale del trono, él se lleva al pueblo que lo siguió a él. Había una multitud que lo estaba siguiendo. Y él sabía que ellos contaban en él. Y eso es una presión. Al igual que tenemos la presión de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras amistades, de la iglesia, donde aquellos que están en cargo, la persona, el grupo, aquellos dependen de él o de ella. Señor, esta es mi situación, por favor. Y él lo dice ahí, venid a mí y yo te haré descansar. Y sabemos que él nos hace descansar cuando en la noche, a pesar de la tormenta que estamos pasando, nos podemos acostar y dormir tranquilamente. Ahí sabemos que el Señor está obrando, porque el pesar y la carga Él me lo quita para yo poder descansar. David continúa y declara la consolación que él encuentra en esta situación que él se encuentra, la consolación que él obtiene en el Señor. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muchos decían, Dios no lo va a ayudar, ya este no es el mismo David. Y él lo dice, muchos dicen que ya tú no me vas a ayudar, Señor. Pero David no estaba ahí diciendo, orando para que Dios cumpliera con algo posible. Fíjense que él dice, mas tú, Jehová, eres. No vas a ser, no es que puedas ser. Te suplico que a lo mejor vayas a ser. Él está declarando firmemente que Dios es su protección. Jehová, tú eres mi escudo a mi alrededor. Es un hecho. Él no espera que suceda, Él sabe que Él es. Y nosotros también tenemos que saber que Cristo es nuestra protección, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro lo que sea. Él no va a ser, Él es. David reconoce a Jehová como su protección y por lo tanto encuentra consolación a pesar de sus circunstancias. Y al igual que David, también nosotros podemos encontrar consolación. Cristo es nuestro escudo, nuestra protección, si ponemos nuestra fe en Él. No es pensar que Él lo puede hacer, es saber que Él lo va a hacer, porque Él es confiando como es en un hecho. Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Las circunstancias que sean, la tormenta que sea, la dificultad que sea, Él es escudo a los que en Él esperan. Y esa pequeña porción ahí, en lo que en Él esperan, ahí es que se convierte la cosa un poquito difícil. Esperar. Esperar. David le contó su situación. Son muchos, padre, son muchos. Fíjate lo que están diciendo, que ya tú y yo no. Hay que esperar en el Señor. Y cuando dice hay que esperar en el Señor, lo que está implicando es confiar, tener fe en el Señor. Él no solo declara, fíjense, David no solo declara que Jehová es su protector, sino que en Él iba a encontrar su restauración. El Señor lo iba a levantar. Dice ahí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. David no se glorificaba en el trono,
en el castillo, en las riquezas, en el poder, en la autoridad, en la grandeza del pueblo. David encontraba su gloria en Jehová, en su relación personal con Dios. Él se glorificaba en saber que él llamaba y el Señor oía y que le respondía. Esa era la gloria de él. Y ojalá también nosotros encontremos nuestra gloria en nuestra relación con Cristo. Una relación personal con el Creador del universo. Y entendiendo que igual que David, Cristo responde a nuestras oraciones. Fíjense lo que David dice en el versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo, desde su trono celestial, desde su reinado. Yo aquí, en mi problema, en mi cueva, en el hoyo que me encuentro, en mi dificultad clamé y desde allá Él me respondió. Nosotros también clamamos, nosotros le pedimos y Cristo responde y confiamos en Él. No es si a lo mejor, Señor, si tú te sientes bien, si no estás muy ocupado en esta mañana, por favor, ¿tú crees que tú puedas darme un poco de tiempo? El Señor no está allá, el Señor está aquí, presente conmigo en todo momento. Y sí, estoy repitiendo lo que ya Él sabe. No es que Él no lo sepa, pero Él dice, ven a mí. Él quiere que usted y yo vayamos, confiemos, dependamos, contemos con Él. Que lo mantengamos en mente, especialmente en nuestras dificultades. Él desea tener esa relación. No es que Él sea orgulloso. Ven porque tú dependes de mí. No, ven porque yo te puedo ayudar. Yo soy el único verdaderamente que te puede ayudar. Y te ayudo no porque tengo que hacerlo. Te ayudo no porque es mi responsabilidad como Dios. Te ayudo porque te amo. Y eso es una gran diferencia. Aún entre nosotros. ¿Nos ayudamos porque tenemos que hacerlo? ¿O nos ayudamos porque nos amamos? Y Él nos amó cuando peor lo tratamos. En la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor. Donde lo hemos maltratado, donde lo hemos humillado, donde lo hemos castigado por algo que Él no hizo, al punto de colgarlo en una cruz, sin merecerlo, y Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es amor, el verdadero amor. Y eso es lo que David entendía, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte alto. Y en los versículos 5 y 6 de ese salmo, vemos y leemos la bendición y el descanso que David recibe de parte del Señor. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y aquí vemos a un hombre ahora que, entendiendo su situación, presentándole al Señor lo que él está experimentando, viendo la grandeza y el poder del enemigo y lo que están diciendo acerca de su persona, lo cual en cierta manera pudiera ser cierto. David es un hipócrita. Fíjate lo que hizo, y dice ser un hombre de Dios. Mira cómo su hogar se ha destruido. Mira todo lo que es y ahora lo que es. Pero el Señor no mira lo externo, Él mira lo interno. Y cuando somos sinceros e intencionales en nuestra relación con el Señor, cuando verdaderamente nos presentamos a Él honestamente y le entregamos a Él todos nuestros pesares, nuestras situaciones, confiando que no importa el sufrimiento mío, yo sé que Cristo está en control, Él contesta desde su trono celestial. Y esa era la bendición que Él estaba recibiendo. Yo me puedo acostar, yo me puedo ir a dormir, porque yo sé
que mi Dios me está protegiendo. Me acosté y dormí y desperté. Y es importante el hecho de que él dice y desperté, porque le da a entender y nos da a entender que él sigue adelante. No ha terminado, la persecución continúa, pero el Señor me lleva un día más. Y así es, hermanos, un día más. Cada mañana, un día más. Y las bendiciones que Él tiene para nosotros, quién sabe, pero tenemos un día más. A pesar de que David estaba siendo intensamente perseguido por su hijo y el pueblo que se le había unido, él expresa la bendición que tiene sabiendo que puede dormir en paz porque su Dios lo protege y suple sus necesidades. Y debido a su confianza en Jehová, reconociendo que Él es su escudo, Él es su protección y Él responde a sus oraciones, David tiene victoria sobre sus propios temores y obtiene el triunfo sobre sus propios enemigos. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa paz? ¿Tenemos nosotros esa seguridad? La confianza de que no importa cuán grande sea el problema o cuán numeroso es el enemigo, entendemos que ya nosotros tenemos la victoria porque Cristo no nos va a desamparar, porque Cristo ya tuvo la victoria. Si entendemos eso, entonces podemos actuar como David. Me puedo acostar y dormir y desperté un día más, porque yo sé que el Señor está supliendo. Isaías 26:4 dice, confiar en Jehová perpetuamente, no semanalmente, no de vez en cuando o cuando te sientas con la necesidad. Confiar en Jehová perpetuamente, siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Confiar en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. No hay nada más grande, no hay nada más capacitado, no hay nadie más poderoso, no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que Dios puede hacer. Él es, Él ha sido y Él siempre será el único, el todopoderoso, el Rey de Reyes en quien podemos confiar, porque nada ni nadie lo puede vencer. El miedo, sin embargo, y el temor pueden causar la falta de fe y la desconfianza en Dios. Cuando no entendemos, cuando no vemos la solución, cuando nos sentimos inseguros de lo que va a suceder porque no tenemos control. Y ese es el punto, no tenemos control. Pensamos que sí, yo tengo control de mi vida. No, hermano, usted no tiene control de nada. Y si no lo sabía, pues esta mañana ya lo sabe. El que está en control es Dios. Nosotros simplemente debemos confiar en Él. Podemos hacer planes, podemos trabajar mucho, podemos recaudar y guardar dinero, podemos tomar medicinas, vitaminas, podemos hacer ejercicios, podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar. Si el Señor lo determina, hoy es el último día. No hay garantía de un solo minuto. Lo que sí tenemos garantizados es vida eterna en Cristo cuando nos entregamos a Él. Entonces, cuando el tiempo de temor, cuando el tiempo de incertidumbre, cuando el tiempo de no entiendo, sí, nos pueden limitar en nuestra relación con el Señor, y quizás busquemos soluciones en lugares o en condiciones o con personas que no sean los adecuados. Debemos entender, debemos mantener en mente que el Dios que nos permite respirar, el que hace que el corazón continúe latiendo y que los órganos del cuerpo sigan funcionando mientras dormimos, es el mismo Dios que nos sostendrá en nuestras dificultades. Y a eso podemos decir amén. Cuando usted se acuesta en esa cama y cierra los ojos,
¿Qué control tiene usted ahí? Sin embargo, se acuesta pensando, yo mañana voy a hacer. De la única forma que usted mañana puede hacer, porque el Señor se lo va a permitir. Entonces tiene que confiar que cuando cerró los ojos, usted va a seguir funcionando, porque el Señor de los cielos va a permitir que siga funcionando. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Por eso es que David sabía que aunque eran muchos, el pueblo se había rebelado, su hijo lo perseguía, y él estaba escondiéndose y huyendo. Él sabía que Jehová era su escudo alrededor de su vida. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ore con fe, no importa cuántos sean, qué tan difícil, qué tan alta la muralla, no temeré lo que pueda hacer el hombre, porque mi Cristo es mi ayudador. Cambia en totalidad su perspectiva. El problema va a estar ahí, el problema va a seguir, y muy posiblemente el sufrimiento que viene con él. Pero en los evangelios encontramos un relato. El Señor va con sus discípulos en la noche en la barca y se desarrolla una tormenta. Y estamos hablando no de una lluvianita, una tormenta. Y estamos hablando de hombres que estaban acostumbrados a estar en barcas, pescadores, que sabían. Y ellos empiezan y se ponen nerviosos y están temiendo y piensan que van a fallecer. El barco se va a hundir. Aquellos que han estado en barcos, en botes y salen afuera, mientras más pequeño el bote y más alta las olas, saben que el malestar viene. Y si es una tormenta, aún peor. Y ellos estaban totalmente desesperados. Pero en la cabina del barco, ¿quién se encontraba? El Señor Jesús. Y Él no estaba allí sentado leyendo la Biblia. Él estaba durmiendo. En el medio de la tormenta, el Señor reposando. Y ellos desesperados. No les dio por pensar, bueno, pero si Él está durmiendo, ¿qué puede suceder aquí? Estamos con Cristo, ¿no? No, Señor, vamos a fallecer, mira la tormenta, Señor, ¿qué vamos a hacer? Busca los salvavidas. Y el Señor nos mira y dice, no se preocupe que, no, faltos de fe. Faltos de fe. Y ahí el mensaje es claro. Si yo con Cristo, ¿quién contra mí? Y si me están viendo que estoy descansando en el medio de la tormenta, ¿quién es más poderoso, la tormenta o yo? Y ahí vemos la falta de entendimiento de nuestra parte. El Señor se levanta y le dice a la tormenta, cesa, y cesó. Fácilmente pudo haber dicho, deja que pase la tormenta para que de verdad sufran porque me despertaron. No. Él les dio la paz que necesitaban, porque vio su necesidad, aun cuando estaban en falta de fe. Confiemos en Cristo. Y ese es el mensaje que Él estaba presentando ahí, en esa barca, y eso es lo que David está declarando aquí, en este salmo. Y Él concluye el salmo con una alabanza a Dios. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y Él no está diciendo, sálvame, Dios mío, levántate, como ordenando a Dios. Simplemente declarando, yo sé quién tú eres, demuestra. Dios mío, porque tú, y entonces va ahí al pasado, heriste. No sálvame, ¿qué vas a hacer? Pero ya tú heriste, dice ahí, a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y eso es una parábola ahí, podríamos decir, en el sentido de que aquellos que son fuertes, o pensaban que eran fuertes, los dientes de los perversos los quebrantaste. La salvación es de Jehová. Y dice, sobre tu pueblo sea tu bendición, será.
El relato histórico, regresando a 2 de Samuel, nos revela que eventualmente una gran batalla se llevó a cabo entre el ejército de Absalón y el ejército de David. Ahora, David, su ejército, comparado al de Absalón, era muy pequeño. Él se fueron con él unos cientos de personas. Absalón tenía el ejército de Israel con él. Y se enfrentaron. David dividió su ejército con 3 generales. Y él dice, yo voy con ustedes. Fíjense ahora la diferencia. Un hombre mayor ya que no tenía las energías, él dice ahora, yo voy con ustedes. Si hubiera hecho eso anteriormente, en vez de quedarse en el castillo mirando a Betsabé, a lo mejor todo esto se hubiera evitado. Pero ahora él dice, no, yo voy con ustedes. Y su general dice, no, quédate, nosotros iremos. Tú necesitas estar aquí. Y él se somete y dice, ok, yo me quedo, como ustedes determinen. Y van los 3 generales, y viene el ejército con Absalón, y el Señor entrega la batalla al ejército de David. El relato también nos dice que él le dice a sus generales, por favor, velen por Absalón. Él todavía miraba a su hijo, no le hagan daño. Él esperaba, tenía esperanza de que su hijo, desafortunadamente ese no fue el caso y Absalón fue asesinado en la batalla. El Señor dijo, la espada no se separará de tu hogar. Y vemos el cumplimiento del juicio de Dios. Finalmente David expresa su entendimiento en cuanto a su salvación, reconociendo que viene de Dios cuando dice, la salvación es de Jehová. Pero no concluye ahí. Ahí él está alabando a Dios y glorifica y honra a Dios porque una vez más lo ha protegido y lo ha salvado. Pero entonces dice finalmente, él demostrando su corazón misericordioso, a pesar de lo que había sucedido, a pesar de todo lo que estaba pasando, de la rebelión de su hijo, de todo lo que había experimentado, él dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y ahí vemos que David, él no solamente estaba preocupado por su propia vida, Señor, protégeme, pero a la misma vez él estaba preocupado por el pueblo de Dios y la relación del pueblo con Jehová. Y en cierta similitud, cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, aquí vemos a David, bendice a tu pueblo. Pudiéramos añadir las palabras, porque no saben lo que hacen. Y ahí es que vemos ese David, que es el hombre de Dios, y por eso era conocido como un varón conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de que él era el perseguido, él todavía pensaba y buscaba el bienestar de ese prójimo, como Dios busca el bienestar de cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros dándole la gloria y honra a Cristo por todas las bendiciones que Él nos ha concedido? ¿Por los problemas que nos ha ayudado a sobrepasar? ¿Por las tormentas que Él nos ha cuidado? Este salmo nos muestra cómo mantenernos firmes en las dificultades. Cómo tener la perspectiva correcta cuando enfrentamos los retos de este mundo. ¿Dónde nosotros encontramos nuestra seguridad? Es la pregunta. David entendía. ¿A quién acudimos cuando no entendemos? Cuando el temor comienza. David encontró seguridad en la fe que él tenía en Jehová. Dios, tú eres mi salvación. Él declaró. Y nosotros también podemos
tener seguridad sabiendo que Cristo contesta nuestras oraciones. Él es nuestra protección y nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Concluyo con esto, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Voy a pedir que bajen sus cabezas. Vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que quizás no en este día o el día de mañana, pero todos pasamos dificultades y vamos a pasar dificultades. Nos preocupamos por nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, nuestros trabajos, lo que sea. La vida diaria está llena de dificultades y este salmo nos ayuda a ver que podemos venir a Cristo y presentárselas a Él. En este momento vamos a hacer algo un poco diferente. Ellos van a tocar algo y mientras ellos tocan la música, cada uno de nosotros vaya al Señor y presentémosle honestamente lo que hay en nuestras vidas, bueno o difícil, gozo o pena. Vayamos a Él, pero no solo presentándole, Señor, aquí está, confiando que no importa lo que sea, aquí Él está y podemos obtener paz y confiar en Él mientras ellos cantan. Y si usted tiene algo que quiere presentarle al Señor, si tiene alguna situación que quiere traerle a Él, mientras ellos cantan, pase aquí al frente y oremos juntos. Les esperamos. Vayamos al Señor.